Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Hijos de Punta. Hoy vamos a hablar de temas incómodos que atacan a la salud social de nuestro país: violencia, narcotráfico, cárceles, corrupción, infancia olvidada, pero también posibles caminos, estrategias, herramientas que pudieran contribuir a mitigar en lo posible todas estas problemáticas. Vamos a ver qué podemos sacar en claro de esta charla. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muchos de ustedes seguro que ya reconocen su voz. Gabriel es Gabriel Pereira, periodista, investigador y una mirada aguda, muy informada sobre todos estos temas de criminalidad, seguridad, políticas públicas al respecto. Siempre me parece una mirada que aporta datos, que aporta contexto histórico, que va a mirar experiencias de otros países y que además tiene una sensibilidad muy particular para hablar sobre estas problemáticas tan difíciles. Lo hace desde sus programas de televisión, en la radio, en sus columnas periodísticas. Tiene mucha naturalidad para poner sobre la mesa estos temas que a todos nos cuesta mucho mirar. Gabriel, bienvenido. Un gusto tenerte otra vez. Gracias por el... Vamos a empezar por algo que ilusiona. Está haciendo un proyecto nuevo, Gabriel. Contanos un poquito acerca de ese proyecto antes de que nos vayamos a los oscuros temas que nos acercan. ¿Qué andas por hacer? En abril lancé un canal digital, Junta UI. Junta UI. Con Mariana Seco, que es mi pareja y es productora audiovisual de muchos años. Y bueno, nosotros decimos que en realidad más que un canal digital es un proyecto comunicacional que busca no solamente cubrir algunos aspectos de la realidad, sino también generar que algunas cosas pasen offline, digamos, ¿no? Por eso el 4 de agosto estamos organizando una charla, una conferencia en el ballroom del Radisson, donde va a hablar el presidente de la República. Vamos a tener 3 invitados internacionales: Juan Pablo Luna, que es un politólogo uruguayo chileno; Marcelo Saín, argentino, ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe; y Benjamin Lissing, que es un doctor, profesor de la Universidad de Chicago, todos ellos expertos en crimen organizado. Y bueno, vamos a hacer esa charla ahí, vamos a transmitirla en vivo en el canal. Y en adelante vamos a seguir haciendo este tipo de actividades, tratando de poner en el debate o en la picota temas que nos parecen importantes porque son importantes para la democracia, para la ciudadanía, para la convivencia. Y bueno, empezaremos ya arrancamos en abril, pero a medida que pase el tiempo vamos a ir cargando nuevos programas en el canal, ¿no? O sea que Junta UI, canal digital, podemos entrar, podemos mirar, podemos ver lo que ya se ha subido y lo que viene nuevo. Y el 4 de agosto, esta charla en el ballroom del Radisson, entonces. Nos tenemos que inscribir, eso lo vamos a estar comunicando. Te voy a compartir invitaciones para que vayas y para que la compartas con quien tú quieras. Espectacular. Así que ya saben, los oyentes de Hijos de Punta luego se comunican con nosotros por las muchas vías que tienen. Nosotros vamos a tener la posibilidad de acercarles un acceso a esto. Contame, sé que uno de los invitados en particular es una figura internacional muy renombrada en estos temas. Es quien introdujo este concepto de la tríada imposible, ¿no? Me gustaría que nos cuentes un poco acerca de ese concepto. Sí, Benjamin Lessing, que es el norteamericano, él hizo investigaciones muy profundas en México, en Colombia, también en Chicago y en Brasil. Y él maneja una teoría que ha sido asumida por muchos criminólogos de la región, que se llama la tríada imposible. Eso sostiene que es imposible combatir tráfico, violencia y corrupción a la vez. ¿Por qué? Porque vos combatís el tráfico, sube la coima, aumenta la violencia. Combatís la coima, aumenta la violencia. O sea,
siempre que combatas uno u otro, alguno se te dispara. Ajá. Y hay que dejar por lo menos uno por el camino. Y Lessing sostiene que, bueno, que según su visión, y yo creo que es una visión que mucha gente comparte, que de los tres temas que son muy complejos todos, hay uno que atenta contra la integridad física de las personas, que es la violencia, ¿no? Entonces, él dice hay que optar por la herida más profunda que nos está provocando estos fenómenos en nuestras sociedades, que son los homicidios, las lesiones, los balazos. Es un tema complejo porque es difícil de asumir para quienes ejecutan políticas públicas. Es difícil asumir que se está ante un flagelo contra el cual la evidencia parece mostrar que no se puede. Es difícil admitir para un dirigente político que no se puede. Y no es lo mismo aplicar políticas públicas cuando vos tenés la convicción y la posibilidad cierta de que se pueda, que aplicar políticas públicas para aquellas cosas que ya se ha demostrado que no se puede. Y los caminos que algunas sociedades han encontrado para atemperar los impactos más agudos requieren algunas cosas que no necesariamente nosotros las tenemos. ¿Por ejemplo? Niveles de fortaleza institucional y desarrollo que todavía Uruguay es de los países que lo tiene, que podría hacerlo, porque estamos en un contexto distinto al europeo, por ejemplo, donde las democracias europeas pueden gestionar este tipo de delito de otra manera. O tomar decisiones políticas que requieren mucho coraje, ¿no? O tomar decisiones políticas y técnicas que no necesariamente hay que anunciarlas públicamente porque son difíciles de tragar para la ciudadanía. ¿O son un costo político? Sin duda, sin duda. ¿Cuáles serían esas decisiones difíciles o de difícil digestión para la ciudadanía que vos ves que serían necesarias? Bueno, yo creo que, fíjate que el ministro del Interior, Carlos Negro, declaró que la guerra al narcotráfico estaba perdida y se generó un enorme debate, ¿no? Sí, recuerdo el episodio. Digamos, los datos, no hay un solo dato, porque me dijera uno, desde que se le declaró la guerra a las drogas en el año 71-72, que haya sido positivo. Ni uno. Ni en el ámbito del tráfico, ni en el ámbito del consumo, ni en ningún ámbito, no hay ningún dato que en 50 años haya mejorado. Todos empeoraron. Sí, y se gastaron miles de billones de dólares. No hay ninguna evidencia que muestre un camino certero. Y Uruguay tiene, además de tener algunas fortalezas institucionales, tiene una ventaja, y es que este problema para algunas naciones está muy atrás en el tiempo. Están tan sumidas ya en la corrupción y en la violencia que les es difícil mirar el comienzo del camino. A nosotros no nos es tan difícil. Nosotros podemos mirar hacia atrás y ver el comienzo de esto, digamos, ¿no? Cómo comenzó. Y quizás poder volver al principio y hacernos algunas preguntas que debimos quizás hacernos todos estos años y que no nos las hicimos de la manera correcta, quizás porque la respuesta era difícil de asumir, ¿no? Uruguay es un país que, de alguna manera, es un poco tolerante con el consumo y penaliza o reprime el tráfico. Ahí tenemos algo que es un poco incongruente. ¿Lo notás eso? Sí, claro. Sí. A ver, dentro de todos los males, por suerte, Uruguay no ha llenado las cárceles de inocentes consumidores, como han hecho otros países, ¿no? El consumo, decisión que tomó la dictadura militar en el año 74, no penaliza el consumo, ¿no? Pero claro, plantea desde el punto de vista legal esa dicotomía en la que el consumo no está penado, pero para consumir tiene que haber tráfico y el tráfico sí está penado. El narcotráfico como fenómeno está lleno de este tipo de dicotomías, lleno, ¿no? Y eso genera frases hechas. Tal vez haber escuchado que la ausencia del Estado es un factor para que el narcotráfico se fortalezca, ¿verdad? Miles de veces.
¿cuáles son los países o las regiones del mundo donde más tráfico y consumo hay? Supongo que los Estados Unidos, tiendo a pensar ese tipo El respuesta. primer mercado de drogas es Estados Unidos y el segundo es la Unión Europea. Ajá. ¿Vos querés estados más poderosos que esos? Y con dinero para atacar el problema, sí, sin duda. Sin embargo, No. tienen muchísima demanda. Generan demanda. El Estado es un factor necesario. El narcotráfico necesita al Estado. Necesita puertos, aeropuertos, sistema financiero. Donde el Estado no está, no tiene sentido el narcotráfico. En la selva no tiene sentido el narcotráfico. ¿A quién le vas a vender droga en la selva? La vendés en las ciudades, donde el Estado está presente. El Estado es necesario, es un factor necesario. Y además es un factor necesario para la violencia. El narcotráfico no es un delito violento. El narcotráfico es, yo te vendo y vos comprás. Es un delito económico. No es un delito violento. ¿Y por qué alrededor se genera tanta violencia? Porque también hemos leído que el narcotráfico es un contrabando y otros contrabandos no generan tanta violencia. ¿Pero en dónde? En Estados Unidos es el primer mercado de consumo, de venta y compra. Y tiene 5 homicidios cada 100.000 habitantes. Europa tiene 3, es el segundo mercado. Nosotros tenemos 12. ¿Qué nos está pasando entonces? Y nos pasan muchas cosas desde hace mucho tiempo, ¿no? Tú dijiste en una columna hace un tiempo atrás que Uruguay estaba empezando a ser un lugar de acopio. ¿Nos explicás ese mecanismo? Montevideo es de los puertos de segunda generación, como se les llama en la jerga, que son puertos que todavía no estaban tan quemados, entonces los narcotraficantes empezaron a utilizarlos para enviar sus partidas hacia Europa, básicamente. Ajá, porque ¿dónde se produce? Toda la cocaína del mundo se produce en 3 países, Colombia, Perú y Bolivia. Ok, bien. Ahora Venezuela empezó a generar cantidades industriales, pero en niveles mucho menores. Ok. O sea, vivimos en el continente donde se produce toda la cocaína del mundo, ¿sí? La cocaína que va a Europa, que viene para Montevideo, va hacia Europa. El precio de la droga es un precio inelástico al mercado. Explícame eso, por favor. Hace muchas décadas que la cocaína tiene el mismo precio en Uruguay. Ajá. Y en Estados Unidos ha bajado. Y en Europa ha bajado. Cuando lo lógico sería que una mercadería aumente el precio, ¿no? Porque Sí. aumenta la inflación, aumentan los costos, ¿no? Pero este año se llegaron a 3.800 toneladas de producción de hoja de coca, de cocaína, a partir de la hoja de coca, en récords históricos. La producción es enorme, y los consumidores están cautivos. Entonces, la oferta y la demanda no funcionan como suele pasar en el mercado de los productos legales. Ajá. El principal trabajo que tiene el narcotraficante es el traslado, es el transporte desde el lugar de origen hasta el lugar de destino. Y esto tiene inconvenientes de todo tipo, que hace que la mercadería no fluya necesariamente de una manera como la estaba prevista, sino que hay momentos en los que tiene que recalar en un puerto durante algunos días o durante mucho tiempo. Entonces, durante el tiempo que la cocaína está en ese puerto, es una mercadería riesgosa para el traficante, porque cualquiera se la puede robar. Ajá, claro. Entonces necesitan mano de obra en cada uno de esos lugares para que le proteja la droga. Y ahí es que empiezan a aparecer las armas de guerra en manos de pequeñas bandas locales. Proceso que parece que estamos viendo. Exacto. Y desde hace mucho tiempo, desde que hay esta explosión de producción, los narcotraficantes no pagan con dinero, pagan con droga. Por lo tanto, se estima que por cada tonelada que pasa por un puerto hay $1 millón que queda de coimas y otros negocios. Y además queda cocaína. Entonces eso genera que los países de acopio como Uruguay primero generen situaciones de violencia porque las bandas tienen que hacerse fuertes para proteger
la mercadería de otros narcotraficantes pesados y además derrama dinero ilícito y derrama cocaína. Uruguay es el principal consumidor de cocaína per cápita de la región y uno de los primeros del mundo. Esa cifra me sorprende mucho. También me había sorprendido hace poco tiempo que también consumimos alcohol en cantidades industriales en comparación a otros países. Una sociedad que evidentemente tiene una actitud muy autodestructiva. Sí. Y esto empieza a generar estas situaciones de violencia, digamos, ¿no? Nosotros decimos que las disputas son por territorios. ¿Qué territorios están disputando las bandas que viven en un barrio de la periferia donde el consumo es bajo, porque ellos venden a otros sectores, a otras zonas? Un barrio de 4, 10, 15 cuadras. Esto no es Cuernavaca, no es Jalisco, no es una disputa por territorios, es más complejo el fenómeno. Interesante. Cuando se nos dice en muchos medios de comunicación disputa de territorio entre bandas, tú estás planteando que de pronto lo que está pasando se está protegiendo mercadería que está almacenada. Y eso es lo que provoca los conflictos interbandas. Exacto. El mercado uruguayo es un mercado pequeño para cualquier gran narcotraficante, no es un mercado apetecible en la venta gramo a gramo. Acá somos importantes por el puerto, somos importantes por la hidrovía, somos importantes por el sistema financiero, somos importantes por el lugar donde el crimen organizado opera. El crimen organizado utiliza al crimen desorganizado que tenemos en la periferia para proteger transitoriamente esa mercadería. Y ahí es donde se hacen fuertes y quieren demostrar fortaleza para que los narcos poderosos apelen a él y a no a otra banda. Ajá, o sea que quien manifiesta estar más dispuesto a la violencia, en principio defendería con más celo la mercadería que hay que cuidar. Ponele. Vos sabés que hace poquitos días estaba hablando en informativos de España de una idea de reducir la edad de imputación. Y el argumento me sorprendió, decían, ¿no? Porque queremos hacerlo para proteger a los adolescentes. ¿Cómo para proteger a los adolescentes? Sí, porque las bandas de narcotraficantes los reclutan menores de edad por ser inimputables. Y lo que queremos es quitarles esa posibilidad a las bandas. Distópico, pero entendible. Pero ¿cómo? O sea, digamos, la generación de delito, de creación de delito y el aumento de penas no ha demostrado ser eficiente para disuadir a la gente de la comisión del delito. Lo que vas a lograr es meter más gente joven presa. Eso es lo que vas a lograr. Con los efectos nefastos que sabemos que implica. De hecho, a ver, nosotros podríamos, como un ejercicio intelectual, digamos, me parece que hay dos vertientes grandes de por qué el narcotráfico es un fenómeno imparable, digamos, ¿no? Hay uno práctico, y yo te voy a poner algunos datos, ¿no? Se controlan entre el 3 y el 5% de los contenedores que circulan por el mundo, porque si no, la economía mundial se detendría. Si un narcotraficante manda 10 partidas hacia Europa, no importa si es de 1 kilo, de 10 kilos o de 1000 kilos cada una, y caen 9, cosa que nunca pasa, con la que pasó gana. Es tanto el margen. Eso sí va a Europa. Si va a Australia, puede mandar 100 partidas, que caen 99, y con la que pasó gana. No hay otros productos en el mundo que tengan esos márgenes, es solamente esto. Solamente. Ahora, salgamos de lo práctico y vayamos un poco más a lo filosófico. A ver. El delito es una creación humana. Por eso, las sociedades, hay momentos en los que un ejercicio, una práctica es delito y luego deja de serlo. El aborto, en fin, ¿no? El narcotráfico, como delito, es una creación humana. El narcotráfico es una creación humana. El tráfico y el consumo de drogas es una práctica humana que tiene miles de años. El día que lo prohibimos, generamos un delito, que es el del narcotráfico, ¿sí? Hay algunos delitos que no requerirían ningún análisis filosófico para entender por qué son delitos. El homicidio, por ejemplo, porque sabemos que atenta contra uno de los valores principales del ser humano, que es la vida. La rapiña y el hurto
porque atenta contra la propiedad privada, que forma parte de nuestras sociedades. Pero cuando nosotros reprimimos el narcotráfico, pasan dos cosas. La primera es que no partimos desde cero, como pasa con la rapiña y con el homicidio. Partimos de cero y vamos a proteger un derecho. Antes de accionar, tenemos que violentar un derecho, que es el de la gente hacer con su cuerpo lo que quiera. Violentamos un principio, un derecho, para luego ir a proteger otro, ¿sí? ¿Cuál es el bien superior que protegemos al combatir el narcotráfico? Como que la vida humana, la preservación. Sería un argumento parecido al que nos empuja a que haya que usar casco para andar en moto. ¿Me equivoco? Claro, pero para casco para andar en moto ni significa un delito, digamos, ni tiene que... Pero no usarlo sí lo implica, no usar casco implica delito porque el argumento es que repercute, por ejemplo, en el costo de la salud pública de los países, porque tenemos que atender heridos de gravedad. Esa es la respuesta más cercana que yo he encontrado a una respuesta que es la protección de la salud pública, ¿verdad? Vamos a suponer que esa es la respuesta más acertada, ¿sí? Basta ver cuáles han sido los enfoques de las políticas del paradigma represivo, en el que 9 de cada 10 pesos se han gastado en represión y 1 en rehabilitación. Entonces, si nuestro problema central es la salud pública, no hemos sido para nada consecuentes con las acciones que hemos desarrollado. Porque solamente un 20% de los consumidores son problemáticos. El otro 80% de los consumidores son consumidores funcionales. Esa cifra es significativa. El 20% se consideran problemáticos porque generan fenómenos de violencia a su alrededor, por ejemplo. Violencia o una adicción que los hace antisociales. Ok, perfecto. El que duerme en la calle, todo ese 20%. Son profesionales, políticos, periodistas, empresarios, trabajadores. Y no los vemos, pero está sucediendo. Gente común. 80%. 80%. Entonces, nosotros hemos definido un problema que se convirtió en una amenaza para las democracias occidentales por un 20% de consumidores. Que si hubiéramos tratado con los montos siderales con los que tratamos la represión, quizá el resultado que hubiéramos tenido hoy sería otro. Entiendo lo que decís. Me viene a la mente esta reflexión. Hace unos años atrás en Uruguay decidimos ir sobre el tema del consumo de cigarrillo. Con una batería diversa de acciones, algunas de índole económico, otras de prohibición directa de espacios físicos en los cuales fumar, campaña educativa, todo un pack de ataque. Los resultados han sido buenos. Hemos reducido, y el fin último de eso, supuestamente, es el impacto en la salud pública de la población, del costo que generarían las enfermedades derivadas del consumo de cigarrillo. Si vos tuvieras ese producto, si fuera ilegal, no podías aplicar políticas públicas, como el aumento del precio, la fijación de impuestos. No podías aplicar esas políticas públicas si el producto fuera ilegal. Comprendo. Entonces, desde esa reflexión, el camino tendría que ir por el lado de legalizar el consumo de las sustancias adictivas. Regularlo, como se ha hecho, por ejemplo, con el caso del cannabis en Uruguay. Expandirlo a otras sustancias. O con los psicofármacos. Con los psicofármacos, bien. Sí, ahí tenemos otro gran globo de consumo de sustancias en Uruguay que pasa como por la vía de lo habilitado y lo recetado, ¿no? Pero que vaya que incide en la química de los uruguayos. Cuando vos estableces un derecho que contra lo que choca es contra un aspecto de la condición humana, es como querer violentar la ley de gravedad. Acá hay un principio de la condición humana que no provoca un daño a terceros. Yo consumo y me provoca un daño a mí, no provoca un daño a terceros. Ahí hay una biblioteca en lo que decís y hay otros que dicen no, porque parte del consumo de sustancias también después deriva en accidentes de tráfico, en imprudencias en el manejo de maquinarias. Hay una biblioteca ahí. Por supuesto, pero también el alcohol. Sí. También las pastillas. Sí.
y no lo hemos prohibido. No, entiendo lo Pues que en todo decís. caso, Sí, está cuando bien. se prohibió el alcohol, como experiencia en la ley seca, sabemos lo que pasó. Sí, se generó un mercado negro gigantesco. Y acá estamos viviendo el mercado negro. Entiendo lo que decís. Y productos de baja calidad, además, ¿no? Que enfermaban mucho más a la gente. Entonces, hay principios filosóficos sobre los cuales reflexionar sobre este tema y otros prácticos que nos demuestran que no hay manera, que nadie encontró la manera porque es muy difícil asumir que no la hay. Es muy difícil, ¿me explico? O sea, es muy difícil. Sí, entonces, ¿qué nos queda? Paliativos a la violencia sería lo que nos quedaría como lo que podríamos hacer. Paliativos a la violencia. Paliativos a la violencia y un tratamiento a las personas que tienen consumo problemático. O a todos, porque también podemos tener un porcentaje, como decías tú, 80% que es un consumo, digamos, de índole personal, recreativo, etcétera, pero están en el borde de pasarse al 20% problemático. Ahí, digamos, después vos definís las políticas públicas que quieras. Pero cometiste un pecado original, del cual es muy difícil volver para atrás. Es muy difícil desarmar este negocio, no va a ser sencillo. No va a ser sencillo. No va a ser de un día para el otro. Pero no hay sociedad que lo haya resuelto. Sí, los países desarrollados, con presupuestos grandes, incluso países pero que a ver, eso es otra frase hecha. A ver, vamos. El desarrollo nos va a acercar a la solución. El desarrollo nos sumerge en el problema. Sí, pues, Europa, más desarrollados económicamente, más consumo, se complica aún más. Exacto. No, cuando decía desarrollados decía en el sentido de con disponibilidad económica para apuntalar decisiones políticas. Ahí los que han ido por el lado de militarizar a toda la policía y de darles más armas y darles más espacio jurídico de acción. Y lo que lograron fue un aumento de la violencia promedio del país, caso de Brasil. Lo que pasa con Europa y América Latina es lo que pasa con la periferia y la costa. A ver. La costa pone los consumidores, obviamente. Si no, este mercado no sería en absoluto rentable. Pero la periferia pone los muertos. Ese fenómeno lo estamos viendo suceder. Lo estamos viendo a diario, enmascarado con otros titulares, pero está pasando. Obvio. Este negocio no funcionaría si la gente con poder adquisitivo no consumiera. Pero claro, estos problemas que tienen que ver con la gestión de quien te provee a vos de la droga y que vos después como sociedad reprimís con leyes cada vez más severas y con medidas cada vez más severas, está generando un problema entre los pequeños narcotraficantes y generaciones de violencia y de encarcelamiento y de todo eso, que es una sociedad muy hipócrita en ese sentido, ¿no? El mercado funciona de una manera muy hipócrita. El establishment consume y sanciona, y la periferia provee y es sancionada. Y entonces tenemos que naturalizar la existencia de una demanda sostenida y atacar los motivos de esa demanda. O sea, es con educación. Es con una campaña comunicacional educativa a todos los niveles. Europa tiene mejores niveles educativos que nosotros. Sí, y sin embargo, por ese lado no lo está. Pero no sé si los niveles educativos europeos que se están midiendo para decir que pueden ser mejores que los nuestros son referidos a estos temas. O sea, no sé cómo están encarando las campañas de bien público referidas a informar sobre las consecuencias que puede traer el consumo abusivo de sustancias. Yo creo que luego, digamos, las cosas no van a ocurrir todas juntas, pero va a haber que, digamos, es difícil mirar para adelante y pensar cuál puede ser el mejor camino. Muy difícil. Pero no es tan difícil mirar para atrás y ver lo que ha ocurrido. Y tenemos la evidencia de que lo que hemos hecho ha sido un problema, no una solución. Ahora, si no somos capaces de mirar para atrás y llegar a consensos sociales de que el problema no es un fracaso de un gobierno, sino que es un fracaso sistémico, porque todos los partidos políticos han pasado y todos han fracasado. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo sobre lo que hemos hecho, ¿cómo vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo sobre lo que hay que hacer?
Y ustedes, desde este evento que están organizando, desde este canal digital que están lanzando, intentan sugerir líneas de acción, trayendo miradas de otros países, experiencias. Parece un intento de que haya luz al final de este túnel. Gabriel, te propongo que hagamos una breve pausa. En la segunda parte hay otros temas de la realidad nacional de los que me interesa mucho conversar contigo. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro. Amigas, amigos, seguimos con Hijos de Punta. Estamos conversando con el periodista e investigador Gabriel Pereira. Una mirada muy aguda que cuesta escuchar porque nos dice todo lo que no queremos mirar de nuestra sociedad, de nuestro país, de los problemas que tenemos sucediendo a veces a pocos metros de nuestra casa y no siempre lo tenemos presente. Gabriel, hace unos días atrás escuchaba noticias acerca de cómo se ha complejizado, ellos dicen en muy poco tiempo, la situación social en el Ecuador, un país que tenía muchos puntos de contacto con nosotros en un montón de aspectos, pero que la problemática del narcotráfico y las derivaciones que ello tiene a nivel de violencia y de corrupción les ha pasado por arriba. Tú tienes una anécdota también al respecto, en cuanto a desarrollo de problemas en otros países, ¿no? El exdirector de drogas y exdirector nacional de la policía, Julio Guarteche, posiblemente el policía más influyente en la historia de la policía después de Gómez Fole, contaba una anécdota y es que se encontró un día con el jefe de la policía de Colombia y le preguntó cómo fue posible que Colombia se viera sumido en ese caos tremendo del narcotráfico. Y el colombiano le responde con una pregunta: ¿cómo es en su país? Y Guarteche le dijo: bueno, hay problemas de una violencia creciente, pero aún controlada, aún focalizada. Hay bandas que van creciendo, está el problema incipiente de la corrupción, está el tema del país de acopio. Hay problemas, pero todavía son controlables. Y el colombiano le dijo: bueno, así empezamos nosotros. Bueno, eso dice todo. Entonces es tiempo, salvo que se establezcan políticas públicas muy fuertes y grandes golpes de timón, los problemas llegan y se agravan. Llegan y se agravan, llegan y se agravan, llegan y se agravan. O sea, fíjate lo que nos está pasando con las cárceles. Vamos a ello. Cuando vos planteás que hay países como Europa que aprovechan, hay países como los europeos que aprovechan su fortaleza institucional para gestionar el narcotráfico, evitando dos o tres cosas: que el narco libere territorios, que ingrese la corrupción al sistema de justicia y a los partidos, el sistema financiero, y no andan correteando a los tiros a los narcotraficantes por la calle. Es interesante lo que acabas de mencionar. Quiero dejar claro que desde tu punto de vista, esos son los ejes en que se focaliza, por ejemplo, Europa. Aislar su sistema judicial, evitar fenómenos de corrupción rampantes con este tema, y mencionaste que no haya territorios controlados por los narcotraficantes. Exacto. Ajá, ok, bien, sigo. Uruguay tiene 12 homicidios cada 100.000 habitantes, ¿sí? Argentina tiene 5. Porque ha decidido, Argentina optó. Buenos Aires optó. Buenos Aires optó por la corrupción en detrimento de la violencia. La policía bonaerense gestiona los mercados de droga. Ajá. Libera territorios a cambio de que no haya violencia. Ese diálogo existe entre policía y narcotraficantes. Está esa charla, ese pacto. Total. Ajá. Pero aparte, Benjamin Lisson en su libro Guerra y Paz contra las Drogas cuenta que un jefe de policía de Chicago juntó a las bandas y le dijo: yo sé que si a ustedes los agarro, su hermana, sus amigos van a seguir traficando. Lo único que les pido es que respeten los territorios y no disparen un tiro, porque el que dispare un tiro lo voy a arrasar. Yo te decía que plantear la gestión del delito puede parecer como alarmante, pero yo te quiero contar que eso ya está pasando en Uruguay. A ver.
hay una cosa que la escala, cuando el crimen organizado escala, hay una cosa que se llama la gobernanza criminal, que es cuando las organizaciones delictivas empiezan a ocupar el lugar que el Estado ocupa. En Río de Janeiro, el 70 y pico % del territorio está bajo gobernanza de grupos criminales. 70% del territorio. Proveen gas, proveen televisión por cable, proveen servicios públicos, proveen seguridad, por supuesto, ¿no? El Estado sabe que son lugares donde no recauda impuestos y son problemáticos y deja al crimen organizado gestionar. ¿Y en esos lugares la violencia baja? Cuando el primer comando de la capital, que es la mafia más poderosa de la región, se hace fuerte en las cárceles de Brasil, bajan los homicidios, bajan las violaciones, bajan las lesiones, bajan los motines. El primer comando de la capital logró en las cárceles de Brasil lo que el Estado no logró. Eso es la gobernanza criminal. No es un estado deseable de situación. Tampoco es el que persigue Europa, según lo que decís vos. Ahora, qué preocupante que logre resultados. En absoluto, en absoluto. Esto pasa normalmente cuando el Estado pierde legitimidad. Porque para que la gobernanza criminal se instale, una de las cosas que requiere es legitimidad, que no es legalidad. No es legal, pero es legítimo. Porque las poblaciones la reconocen como legítima, ¿sí? No sé si tienen alternativa, ¿no? Digo, si naciste en una favela, vos no podés estar en contra de que te gobierne el PCC. Está bien, pero cuando vemos la situación contraria, y es la de un Estado de Derecho, cuando el Estado de Derecho no tiene legitimidad, pierde adhesión de sus ciudadanos. Sí. Y sin embargo tiene el monopolio de la fuerza. Sí. El Estado tiene el monopolio de la fuerza en las cárceles, ¿verdad? Plenamente. Plena, porque ahí es plena. Es el caso máximo, sí. ¿Verdad? Sí. Bien. En las cárceles hay droga, lo sabemos. El 80% de los 16.000 presos que tenemos son adictos. Para mantener la adicción de 8.000, son 8.000, 6 por 8, 48, son 11.000, 12.000 presos. 12.000 adictos. Hay que mantenerlos todos los días. ¿Sí? La droga, ¿por qué entra? Cuando hay una sola puerta de la cárcel para entrar y salir. Como dice Juan Pablo Luna en uno de sus libros, a veces tenemos la obsesión de pasar del problema a la solución, drásticamente, sin entender a veces, y otras veces sin advertir que la solución puede ser peor que el problema. Si vos cerrás la puerta de la cárcel hoy, a cal y canto, y hacés cumplir la ley, solucionás el problema de ingresar droga a las cárceles, que es algo que está mal, ¿ok? En 10 días tenés un síndrome de abstinencia generalizado que te prende en fuego la cárcel, ¿sí? Eso es, de alguna manera, la gestión de los riesgos delictivos para no generar un problema mayor. Gabriel, entiendo lo que decís. Duele, pero entiendo lo que decís. ¿Qué le respondés a quien te dice, cuando el sistema penitenciario es aún más violento y punitivo, logra cortar el problema? Y te ponen el ejemplo de el Secot de Bukele. Mira, hay una respuesta fácil, que es el crimen organizado terminó ganando. Porque ¿cuál es nuestro principal temor hoy con el crimen organizado? Es que ese fenómeno, que es un problema delictivo policial, digamos, o que era así en el origen, se termine convirtiendo en un problema institucional, ¿sí? Sí, que te corrompa todos los sistemas de gobierno, que te rompa el sistema judicial, como lo vemos suceder en otros países. ¿Y qué pasa en El Salvador? Según dicen, algunas de esas variables se han controlado. No, el gobierno está violentando el Estado de Derecho. Sí, seguramente. De hecho... Entonces, o te lo socava
la criminalidad o para contener la criminalidad apelás al mismo riesgo que vos querías protegerte de la criminalidad, que socavar el Estado de Derecho para proteger la criminalidad. Es una locura. Entiendo lo que decís. Sí, se genera como una espiral en el cual es quién se queda con los derechos de los ciudadanos. Pero bueno. Y viola el Estado de Derecho de manera sistemática. Pero además, el éxito de Bukele radica en la gestión y en la negociación con las maras. A ver. Los homicidios en El Salvador empezaron a bajar 3 años antes de que Bukele asumiera. Ese dato no es difundido, no es frecuente. Hoy en Chuntahuy hay una columna sobre Bukele que la pueden ver. Perfecto. O sea, la criminalidad del Salvador ya venía reduciéndose antes del nacimiento del SECOT. 3 años antes de que Bukele asumiera, los homicidios estaban bajando. Y luego siguieron la tendencia. ¿Por qué venían bajando antes del nacimiento del SECOT? Porque los gobiernos de El Salvador empezaron a negociar con las maras. Entonces, tú decís que tanto en Europa como en El Salvador, dos puntas bien distintas de problemáticas, el camino va por establecer puentes de diálogo entre las instituciones y los malos, entre comillas. El origen, digamos, el final es distinto porque Bukele negocia con las maras durante un tiempo, estallan escándalos internacionales donde aparecen criminales revelando los contactos con los manos derechas de Bukele, y en un momento Bukele rompe esa negociación, diálogo, sí. Pero lo rompe protegiendo a los líderes de las maras, que están desaparecidos, están en el exterior, están protegidos. Vi ese dato, la vez pasada escuché a uno, inclusive un ex líder de Mara que no está en El Salvador, ni está en el SECOT, está libre. Exacto, Bukele los liberó. Y las bases de las maras quedaron descabezadas y a merced de un gobierno que ya los tenía controlados y terminó por darles el golpe final. ¿Pero qué le decís a esa persona que estaba amenazada por una mara o que tenía que pagar mensualmente protección como a una mara en Salvador y que ahora no tiene que hacerlo? Esa persona es parte del 90 y pico % de votos que ahora le da la reelección a Bukele. Sin ningún lugar a dudas, clarísimamente. Por eso es que los riesgos que el narcotráfico y el crimen organizado plantea a una sociedad no tienen que ver necesariamente con aspectos que afecten la legalidad de las instituciones, sino la legitimidad, que no es lo mismo. Es puntual, es interesante ese punto, sí. Cuando una democracia se fractura legalmente, se instala una dictadura. Sí. Cuando una democracia pierde legitimidad, es más difuso advertir esa pérdida de legitimidad. Sí, pero aparece un gobierno autoritario o un gobierno totalitario. Entiendo ese asunto. Comprendo lo que decís. Es como que no se nota, pero está sucediendo. En definitiva, es como pensar que meter preso a un delincuente es un triunfo de la seguridad. Meter preso a un delincuente es el fracaso de la seguridad. Es el fracaso de las políticas sociales. Es la señal de que fracasó todo el camino. No, pero olvídate todo. Olvídate todo y se trate en lo estrictamente criminológico y policial. ¿Sí? Cuando una persona va a la cárcel es porque atrás queda una víctima. Esa persona delinquió, afectó la seguridad, generó inseguridad y luego fue presa. Sí. Pero la seguridad ya quedó instalada. Los presos son el fracaso de las políticas de seguridad. Además de que luego ya sabemos lo que pasa en las cárceles, ¿verdad? Y post-cárcel. Y post-cárcel, ¿no? Y durante. Y el fenómeno de que cuando un preso es asignado a un lugar geográfico del territorio, muchas veces su familia cambia de lugar de residencia porque quiere estar cerca. Y eso también modifica, de alguna manera, las demografías de los países para peor. La cultura carcelaria está metiéndose cada vez de manera más potente en la cultura de la gente, digamos, que está libre. Ya sea porque las familias están presas también, porque los presos luego de liberados quedan con deudas que se tienen que pagar de alguna manera. Si yo te dijera a vos
hoy se fueron del CONCAR 20 presos peligrosos, vos dirías, ¿cómo, no? Sí, recuperaron la libertad, por la puerta, como la ley establece. Cada día sacamos 20, 30 presos, son 9.000 al año. 9.000 delincuentes que la cárcel expulsa de manera no rehabilitada, adicta, analfabeta, violenta. Esa es una máquina de violencia que nosotros tenemos ahí. Una máquina permanente, generadora de violencia permanente. Y es un lugar, vuelvo a decir, donde el Estado tiene pleno, absoluto control. Entonces, si no somos capaces de controlar aspectos de la seguridad vinculados en un lugar donde el Estado tiene el total control, ¿cómo habremos de hacerlo en lugares donde no lo tiene? Sí, es un escenario sombrío. Cuando entrevistamos aquí a Diego Sanjurjo hace unas semanas atrás, él también nos decía que el eje tiene que ir primero que nada a cómo son y cómo suceden las cosas dentro de nuestras prisiones, porque tenemos el paradigma de la rehabilitación, pero en el mundo real no tiene un perfil rehabilitador el sistema que hoy podemos sostener. Evidentemente ahí hay una oscuridad. No veo muchas salidas. Lo que quiero pensar que ya hemos alternado gobiernos de distintos signos políticos y pareciera el momento de dejar de utilizarlo como botín electoral. Es un tema que tenemos que resolver empujando todos para el mismo lado, en yunta, digamos, empujando para el mismo lado, porque... Nuestra frase es tiramos juntos, yunta tiramos juntos. Mira, y bueno, es que va por ese lado. Tenemos que tratar de bajar un poco las banderas partidarias en esto, echarnos las culpas unos a los otros, y hay un problema técnico. Ahí hay una señal buena que es que el gobierno que entró mantuvo técnicos, el Sanjurjo quedó. Sí. Pero hay que entender el salto cualitativo que es que esto no es un tema partidario, es un tema político. Sí, tiene que ser una política del país, una política pública. No es un tema de gobierno. No. Es un tema de Estado. Exacto. No es un tema circunstancial, es un tema institucional. Hay que dar ese salto cualitativo en la visión de los problemas, porque el enemigo es tan poderoso que si encima estamos divididos, o salimos juntos o nos unimos juntos. Esto es así. Las fortalezas que tenemos como país todavía, ser un país con una institucionalidad todavía fuerte, todavía sin grandes focos de corrupción, lo de no penar a los pequeños consumidores, ¿no? O sea, todas esas cosas fueron construcciones colectivas. Nadie se puede llevar los laureles de esa. ¿Quién se lleva los laureles de la fuerte institucionalidad que el país tiene? Todos. Es mérito de todos, ahí va. Bueno, de la misma manera, deberíamos empezar a asumir que los fracasos también son colectivos. Y a partir de ese fracaso, empezar a hacernos las preguntas que no hemos respondido. Queremos avanzar sin antes haber respondido algunas preguntas y entender algunos fenómenos que no somos capaces de comprender. Si uno no entiende el problema, o no lo va a solucionar bien, o la solución no va a ser la adecuada. Gabriel, el lunes 4 de agosto a las 9 de la mañana en el Gran Ballroom del Radisson Montevideo Victoria Plaza, organizado por este espacio de ustedes, Yunta Uy, el canal digital de YouTube, van a tener a Juan Pablo Luna, Benjamín Lessing y Marcelo Saín. En esas exposiciones que vamos a escuchar, ¿hay ideas, hay sugerencias, hay opciones de cosas para hacer? Bueno, yo los conozco a los tres, conozco sus perfiles, conozco lo que piensan. Hay por lo menos la mirada de gente que investigó profundamente otras realidades, que nos puede hacer ver quizá no el camino que hay que recorrer, sino los errores que hemos cometido en el camino que hemos recorrido y por qué los hemos cometido, ¿no? Me parece que tenemos que volver a hacernos las preguntas de origen otra vez. No estamos tan lejos del comienzo del camino como para volver a preguntarnos estas cosas que debimos preguntarnos en algún momento, ¿no? Y que en el origen, si se quiere, para países como los latinoamericanos, fue una cuestión de política exterior. Porque Estados Unidos le ha declarado la guerra a muchas cosas y Uruguay no se ha sumado a esas guerras. Pero cuando le declaró la guerra a las drogas, Uruguay se sumó a esa guerra.
Uruguay y los países latinoamericanos, con realidades absolutamente distintas. Tratamos todos el mismo fenómeno de la misma manera, cuando son realidades absolutamente distintas, ¿no? América Latina tiene que encontrar un camino propio. Tiene que encontrar un camino propio. Si no lo encontramos, vamos a estar siempre sometidos a los arbitrios de algunas potencias que está bien, protegen sus intereses, pero no son los nuestros, ni son nuestros problemas. Y tal vez las sensibilidades de cada país tampoco sean iguales. No se ataca las cosas igual en Brasil que en Uruguay. Es otro nivel de desarrollo del problema también. Exacto. Va a estar el presidente el lunes 4 de agosto. Ojalá haya figuras también de todo el espectro político, porque acá vamos a tener técnicos. Sí, están confirmando gente de todos los partidos, por suerte. Eso es bueno, eso es bueno. Gabriel, uno se quedaría mucho rato conversando contigo. Tengo muchos temas que me gustaría compartir. Ojalá lo podamos hacer en otras entrevistas. Para mí siempre es un gusto hablar contigo. Así que yo estoy a tu orden. Cuando necesites, yo estoy a tu orden, ¿sí? Pero qué especial que me digas eso. Bueno, ojalá tengamos nuevas instancias para conversar sobre otros temas. Nos queda en el tintero el tema de minoridad, educación. Hay muchas cosas que podemos poner sobre la mesa para que también nuestra audiencia reciba información de calidad, datos concretos, pocos titulares, desarrollo de los temas y pueda formar su opinión. Y que no sea el grito de titular, que no sea desde la comodidad de un sofá opinando en redes sociales, sino que sea una postura constructiva. Gabriel, gracias. Te voy a compartir las invitaciones para vos, para tu gente y para que invites a tu audiencia también. Lo vamos a hacer y ustedes, los que nos escuchan, ya saben, a través del Instagram, el YouTube y la web de Hijos de Punta, se pueden contactar con nosotros, pedirnos esto que nos va a hacer llegar Gabriel y con gusto vamos a poderles hacer llegar accesos para esta interesantísima charla que va a ser el lunes 4 de agosto en el ballroom del Victoria Plaza. Gabriel, hasta la próxima. Raúl, un abrazo, que pases bien. Amigas, amigos, un programa especial, muy interesante, muy profundo, de Hijos de Punta. Gracias por el rato que nos dedicaron. Hasta la próxima. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.